¿Te ha tocado ver que hay gente que estudia una carrera universitaria, estudia una maestría, incluso hay veces que hasta un doctorado estudian, y en el momento en que los ponen en una posición donde tienen que dirigir personal, no pueden con ello? Esto es porque a veces la gente es buenísima en tu materia, pero en la escuela no te enseñan a dirigir personal. El día de hoy vamos a aprender qué es o algunos de los tips importantes que tenemos que ejecutar para poder ser exitosos en el momento de dirigir personal. Yo soy Magda Morgan y el día de hoy vamos a aprender qué es dirigir. Hola chicos, ¿cómo están? Sí. Qué bueno que traen mucha energía porque el día de hoy vamos a hacer muchas actividades que sean vivenciales. Empezamos específicamente por qué es dirigir. A mí me gustaría platicar como muchas cuestiones que yo he visto en la consultoría. Me ha tocado ver gente que se une con otra persona, se asocia. Por ejemplo, tengo el caso de una odontóloga que es muy buena odontóloga, pero le encanta viajar. Y hay un locutor que también es buenísimo como locutor, pero los dos aman viajar. En un viaje se encuentran y empiezan a darse cuenta que ellos pueden llevar a la gente a viajar y a descubrir mundos de una manera en que nadie lo puede hacer. Ellos comienzan haciendo excursiones, ellos no son agencia de viajes y empiezan a ser tan exitosos que en un punto inician con una excursión de un camioncito de ir y venir, literal, una cosa tipo micro, pequeñito, y después de 10 años que siguen haciendo ahorita excursiones, ya hacen cruceros. Esto ha sido muy exitoso para ellos, pero ellos no estudiaron negocios. Entonces, ¿qué pasa cuando los negocios empiezan a funcionar y a crecer y de pronto tienen gente a su cargo y qué dices, ¿qué hago? O sea, el negocio va a funcionar cuando eres un emprendedor, cuando tú estás haciendo todo, pero va a llegar un momento en que va a haber un límite y tú vas a necesitar más gente para poder crecer. Si no lo haces así, el negocio nunca crece. Entonces, en ese momento ellos me hablaron y me dijeron, queremos institucionalizarnos, queremos crecer, pero empieza en que tú seas capaz de querer soltar responsabilidades que a veces no sucede. Ahora, eso no solamente le pasa a la gente que tiene un estudio, también le pasa, por ejemplo, a alguien que quiere poner un negocio, se quiere independizar y pensemos en un oficio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un carpintero que empieza a hacer sus muebles? Y si sus muebles son buenísimos y gustan porque tienen ergonomía y demás, y luego, ¿cuándo va a llegar el momento en que ese negocio va a seguir creciendo? Mientras él lo siga haciendo y él siga vendiendo y él vende sus ideas, pues no va a pasar a lo mejor de un localito. Pero esto también sucede en las empresas. Resulta que los papás nos enseñan o nos inducen a tener una carrera, ley de oferta y de demanda, la carrera ahora ya no es suficiente, ¿verdad? Ahora tenemos que estudiar también un doctorado o una maestría y ya el que se queda en la maestría a veces se quedó corto. Porque si tú vas a pedir empleo, pues ya dicen, este tiene maestría, este no, y ni siquiera a veces llegan a evaluar si realmente tienes la capacidad. Te ponen en el empleo y tú demuestras que eres buenísimo en el trabajo. Ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de una abogada que dijo, yo me voy a volver una muy buena abogada mercantilista, que son estas personas que hacen contratos, situaciones comerciales y demás, y le empieza a ir muy bien y de pronto la hacen jefe. Te hacen jefe y porque ponen gente a tu cargo, ya los demás te van a hacer caso. Lo natural, como lo hemos platicado en otras sesiones de liderazgo alfa, es que siempre va a haber alguien que diga que estás haciendo las cosas mal. Y cuando ese alguien comience a criticarte, si tu cabello está mal arreglado, si tu ropa no combina, quiere decir que tu trabajo lo estás haciendo bien. Pero cuando tienes una falla en el trabajo, la gente te empieza a atacar y te dicen que no sabes hacer las cosas, que eres pésimo, cuando en realidad tienes muchas habilidades. ¿Cuál es el secreto? El secreto está en saber administrar las tareas y saber administrar el personal. El día de hoy vamos a enfocarnos a ver qué es dirigir. Pero antes de iniciar de fondo de cómo es la manera más óptima para dirigir personal, me gustaría que lleguemos a la conclusión de qué es dirigir. Y entonces,
para saber qué es dirigir, pensé muchas maneras en que podríamos conversar el cómo llegar a una conclusión. Y de pronto yo me digo, por la mañana iba saliendo de casa y me encontré a un vecino que iba caminando. Entonces me dije, vamos a darle un aventón al vecino, o sea, vamos a llevarlo. Y me dije, bueno, bajo la ventana y le digo al vecino, ¿a dónde te diriges? ¿No? Entonces uno viene en un auto y vas de un punto a otro para dirigirte a un lugar. El vecino me comenta que va a su empleo y me dice en dónde está ubicado el empleo. Le dije, ¿cómo no? Vente por favor, yo te acompaño. Y entonces, en ese momento, los dos nos dirigimos hacia una dirección. ¿Qué es lo que dirían ustedes o cómo concluirían que es dirigirse? Dirigir es ir de un punto a otro, ¿están de acuerdo? Ahorita no estamos viendo en qué medio. Pudo haber sido el avión, pudo haber sido caminando. El punto es que dirigir significa ir de un lado a otro. Pero entonces decidimos pensar qué es dirigir para los que definen, ¿no? Entonces vamos a ver Google qué dice qué es dirigir. Y nos dice que dirigir es hacer una cosa, que una cosa vaya en movimiento y avance hacia una dirección determinada sin desviarse. Hasta ahí vamos de acuerdo, ¿verdad? Venimos en el auto y vamos de un punto a otro. Pero de pronto me digo, ¿qué más es dirigir? ¿Dónde entonces influye la gente? Porque si dirigir es ir de un punto a otro, ¿qué tiene que ver con la gente? Entonces, para eso vamos a realizar una actividad donde vamos a necesitar 4 personas voluntarias a las fuerzas. Entonces, nuestro primer voluntario a la fuerza es Joaquín. Vente para acá, por favor. Y Alejandra, tienes cara de que, por favor, vas a participar. Entonces, pues, por acá, por favor. Fíjense bien, esta dinámica es muy sencilla. Tenemos un camino marcado en el piso. En el camino hay un zigzag y hay una cruz. Lo interesante de esto es que Alejandra va a guiar a Joaquín, ¿verdad? Sí. Va a guiar a Joaquín por el camino sin que Joaquín salga de la raya. En el momento en que Joaquín salga de la raya, el director, que es Alejandra, tiene un tache. Entonces, ella tiene que guiarlo. Por si fuera poco, no puede tocarlo, nada más lo tiene que guiar con la voz. Y la otra es que donde está la X, tiene que hacer que dé una vuelta en 360 grados. La tarea se ve fácil, ¿no? Realmente son, ¿qué les gustan? ¿2 metros? ¿Creen que pueda? ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a poder? Pues es una tarea muy sencilla, ¿no? Entonces, Joaquín, por favor, le vamos a tapar los ojos para que no nos haga trampa. No caben sus pies, pues todo lo tienes tú que medir porque tú eres la jefa, ¿verdad? Y tienes que ponerte de frente a él para irlo guiando. ¿Ok? ¿Está listo? ¿Cruzo cuernos? Ok. Entonces, no puede pisar las rayas. No puede pisar las rayas. No puede. En el momento en que las pise, ya tu actividad es tache. Entonces, tú te pones de frente a él, por favor, y todos, inclusive desde la web, lo que nos van a ayudar es a observar cómo ella da las instrucciones, cómo es su comunicación con él, y si se llega a equivocar, toman nota de en qué actividades para que lo comentemos. Dentro de sus sobres tienen para hacer notas y demás. Compañeros, Joaquín y Ale, sí. ¿Están listos? Sí. Adelante, por favor. Joaquín, da 2 pasos hacia el frente, así ¿ok? ¿De frente? ¿Utiliza el micrófono, por favor, a ella? Igual así como dice los pasos, da 1 más. Ahí. Más cerca, por favor. Gracias. Ok, ahí.
Ahora tu pie izquierdo, ponlo justo enfrente del derecho. Ay, híjole. Ok, vas a dar. Híjole, me encantó. ¿Se dan cuenta? Híjole. ¿Qué pasa? O sea, se ve la tarea muy sencilla. Pero ¿qué es lo que normalmente nos pasa? Continúa, por favor. Lo que normalmente nos junta pasa los es que pies. nos tenemos que poner en el lugar de él. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo ella? Ella se está girando para decirle cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Pero las dimensiones y las nociones del tamaño del pie son distintos. Entonces ella no tiene cómo decirle. Entonces, medio ¿qué le está pasito. diciendo? Pon tu pie justamente enfrente. Híjoles, no, híjoles, sí. Nos pasa en el trabajo Con el también. derecho, otro pasito. Lamento decirles que ya tiene un tache porque ya pisó una raya. Por favor, avance porque si no, nunca vamos a llegar. Da otro paso, así, exacto. Ahora gira un poquito hacia tu izquierda, exacto, así. Junta los pies, exacto. Ahora sí, camina hacia enfrente, 3 pasos. Oh, detente, regresa. Eso, ahí, sí los puedes juntar bien. Eso. Da otros 3 pasos, igual. Uno más. Ahí, detente. Puedes juntarlos, así, exacto. Ahora, date la vuelta. Gira, 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 gira. Ahí, exacto. Ahora da otros 4 pasos. Regresa. Chin, No. eso está bien, padrísimo. Venga, venga, Ale. Así, igual, derechito, así, hacia enfrente tus pies. Exacto, otro. Ahí giras levemente hacia tu izquierda, gira tu pie. ¿A mi izquierda? Ahí, exacto, y ahora sigue de frente, igual. Otro más. No importa. Sí, otros 2 más. Muy bien, por favor. Gracias. El equipo 1 tuvo 2 taches, pero lo hizo correctamente, llegó a la recta y realmente la vuelta estuvo perfecta. Pero ¿cómo lo hará el equipo 2? Katia, tienes cara de yo quiero participar. Y Daniel, véngase para acá, por favor. Ahora, este tema de aprender a dirigir es indiferente si es hombre o es mujer, pero cada uno vive las situaciones de diferente forma. Ahora le va a tocar a Daniel dirigir y a Katia ser la persona que vaya. Entonces, repetimos las reglas. Recuerden, tiene que recorrer el camino sin pisar raya. En la cruz tiene que dar una vuelta de 360 grados. Y ahorita tiene que superar 2 pisadas que dio, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, a ver, por favor, Daniel, si me hace favor. ¿Están listos? ¿En qué momento Daniel le dice, ¿estás lista? ¿Estás lista, Katia? Sí. Ok, gira un poquito hacia tu izquierda, poquito, no mucho. Ahí está. Da un paso con tu pie izquierdo y el pie derecho adelante del pie izquierdo. Ahora junta los pies. Júntalos. Gira un poquito hacia la izquierda. Otro poco. Un poco más. Ahora sí, camina normal, derecho. Da un paso con el pie Cosas que izquierdo. tenemos que notar. Cuando decimos un poco, ¿qué tanto es poco? Gira más ¿no? hacia tu derecha. Gira a tu derecha. ¿Qué tanto giro a la derecha? ¿No? Ahora sí da un paso da un paso con el pie izquierdo. Cruza el derecho. Crúzalo adelante del izquierdo. Ya pisó raya, así que todavía puede ganar. Junta tu pie izquierdo. Hazte un poquito hacia la izquierda con los 2 pies. Un poquito más. Gírate un poquito más a la izquierda. Menos.
Ahí así. Da un paso con el pie derecho, menos, hacia la derecha, hacia la izquierda, gírate. Ya volvió a pisar raya. Por Dios, ¿qué está pasando con ese director? Hazte un poquito más a la izquierda con tus dos pies. No, a tu izquierda, lateralmente. Da un paso con el pie izquierdo. Un paso chico con los dos pies. Hazte hacia el lado izquierdo lateralmente. Ahora gira 360 grados. Piso raya en la vuelta de 360 grados. Da un paso con el pie derecho. Gírate un poquito a tu izquierda. No, menos. Menos, gírate a la derecha. Menos, gírate a la izquierda. Da un paso, ahora sí, normal. Cruza tu pie derecho hacia adelante de tu pie izquierdo. Ahora cruza tu pie izquierdo adelante del pie derecho. Ahora cruza tu pie derecho más cruzado del pie izquierdo. Eso. No tanto. Da un paso normal con tu pie derecho. Gírate un poquito hacia tu izquierda. Menos. Ahí estás bien. Un paso con tu pie derecho. Ahora un paso con tu pie izquierdo. Cruza tu pie derecho. Cruza tu pie izquierdo. Cruza tu pie derecho. Listo. Tu pie izquierdo, crúzalo. Listo. Perfecto. A ver, al equipo, vente para acá, Daniel, vente, Katia, por favor. El equipo 2 sufrió un poquito más. Cuéntame, Daniel, ¿por qué se sufre como jefe? Pues porque yo creo que no estás acostumbrado a dirigir, ¿no? Ajá. Pero, ¿y luego? ¿Qué más? O sea, ya estás dirigiendo, pero ¿y luego? Pues querías hacerlo tú en vez de que lo hiciera ella. Suele pasar y a veces me ha tocado que la gente dice, no, es que si tengo que explicarle, entonces mejor lo hago yo. No, espérate, es que estás creando una extensión de tus brazos. No, pero es que vamos a tardar más tiempo. No, hay que enseñarle a la gente. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes platicar? ¿Qué sentiste al vivir esto? Pues no me di a entender. ¿Por qué no te diste a entender? A lo mejor porque no, pues porque no sé dirigir, más que nada. Yo creo que sí sabes dirigir, nada más eran las palabras las que no te ayudaban, porque muchas veces este ejercicio solo hacerlo en las empresas y muchas veces lo que me pasa es que, por ejemplo, dicen, da el pie izquierdo, ¿no? Y el otro pues da el pie izquierdo y le dicen, no, el izquierdo, todavía le hacen, no, el izquierdo. Le dicen, no, pero a ver, y el otro, pues por eso, no estoy dando el izquierdo. Entonces se giran y dicen, sí es cierto, es la derecha, o la otra izquierda. O sea, nos pasa porque no nos ponemos en el lugar del otro, porque de pronto queremos hacerlo al nivel de revoluciones y experiencia que traemos todos nosotros. Entonces, si tú ya tienes una experiencia de que viviste alguna situación y de pronto tú se la tienes que transmitir a alguien, pues primero tienes que dar un parámetro de qué es esa experiencia que tú tuviste en eso que estás viviendo. Ahora platícanos, Katia, tu experiencia, por favor. Cuando te dice, un paso con los dos pies. ¿Cómo es eso? Yo lo entendí como un brinco. Ajá. Y pues sí es difícil cuando te dice que gires a la izquierda, no sabes como cuánto, te sientes súper perdido, o sea, y esperas que te dé la indicación y a veces no es clara y sí es un poco confuso. Ok. Y de pronto cuando te decía, un poquito menos, un poquito más, otra vez, ¿qué te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir? Pues un poco desesperada porque no sé exactamente qué es lo que quiere. Exacto. Muchas gracias. Aplauso para los dos equipos, por favor.
Díganme qué tan frecuente es que el jefe te pide algo en el trabajo, o sea, llámese tu trabajo como emprendedor o tu trabajo como godines en la empresa donde estás, y de pronto dices, es que no sabe ni qué quiere. Primero me pide una cosa y ya lo hice y luego lo vuelvo a hacer y me dice que no y que menos, o sea, ¿pasa o no pasa en la vida real? Ahora díganme, si ellos tuvieran que recorrer el camino solos, ¿podrían hacerlo? No. ¿Por qué? A ver, cuéntame, Tamayo. Pues primero porque prácticamente están a ciegas, no saben por dónde, hacia qué caminar o hacia qué punto tienen que llegar prácticamente, y lo otro porque pues no tienen a lo mejor la experiencia o el conocimiento hacia lo que tienen que llegar a ver. Muy bien, muy bien. Todo esto lo están anotando, ¿verdad? Para dirigir necesitamos entonces en sus notas ir de un punto a otro. Necesitamos tener clara la dirección de a dónde vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos saber qué unidad de medida nos está pidiendo el jefe, ¿no? Un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. ¿Qué tanto? ¿Por qué? Y es normal que como directores les pase eso, porque de pronto tú puedes pensar que el proyecto en el que estás desarrollando lleva un camino y ya el mercado te reaccionó diferente. O sea, llámese, el cliente no compró lo que esperabas. El cliente te demandó más de lo que necesitabas, o sea, de los inventarios que tenías. O de pronto, a lo mejor no funcionó el presupuesto, resultó que no teníamos ya la cifra que nos dieron y entonces hay que acortarlo. Entonces siempre hay como esa cosa que no consideramos en el análisis de riesgos que hace que cambie nuestra dirección. Y cuando tú se la dices a alguien más la instrucción, la gente va a decir, no, bueno, pues no sabes lo que pides, no, pues tienes que explicarle a la gente por qué está cambiando eso. Entonces, en base a los dos ejercicios que platicamos del carrito, en el que va y viene, en donde decir, dirigir es llevar de un punto a otro. Y en este caso, llevar de un punto a otro implicaba llevar de un punto a otro a alguien. Entonces yo me pregunté, ¿qué dice la Real Academia acerca de qué es dirigir? Y entonces la Real Academia coincide en que es llevar rectamente algo hacia un término o un lugar señalado. Mismo caso del carrito, ahí coincide. Y luego dice que es encaminar la intención y las operaciones a un determinado fin. O sea, esto que acabamos de hacer. Se encaminaron las intenciones a llevar a los compañeros hacia el otro punto. Y como ejemplos nos dice, dirige una multinacional, ha dirigido 3 películas al año, es catedrático y está dirigiendo unas tesis, es decir, llevas a la gente de un punto a otro. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Entonces, dirigir personal, digo yo, Magda dice que es llevar a los integrantes del grupo de un punto a otro para lograr un objetivo. Suena muy fácil, ¿no? Pues simplemente te volviste muy bueno en tu materia, sabes lo técnico perfectamente, pero y luego necesitas gente para crecer, necesitas una área para expandirte. Por ejemplo, en el caso de la chica que les platico de los contratos, se volvió muy buena en su área mercantil y sabía negociar muy bien, pero si ella seguía haciendo contratos, ya no iba a avanzar en el punto de hacer negociaciones y otras cuestiones. Entonces, tú tienes que entrenar a la gente para crecer. Y el punto es, cuando tú defines el llevar a alguien de un punto a otro, eso se da en el tiempo. Entonces, aquí la pregunta es, si tú estás situado hoy, ¿dónde quieres estar en el 2025? ¿Dónde quieres estar en el 2020? Y entonces, ¿cómo la gente te tiene que ayudar para que todos juntos vayan hacia ese punto? ¿Dónde estás hoy y a dónde quieres llegar? Suena muy fácil. Suena a qué es tu sueño, a qué es lo que quieres alcanzar. Pero definirlo en un punto en el tiempo, donde para la gente, para todos esté claro, eso es lo que a veces se vuelve complejo.
es el objetivo entonces? El objetivo es un sueño, es tu sueño, es a dónde quieres llevar a la gente, a dónde quieres estar tú, qué quieres estar haciendo. Y es el propósito del grupo. Se recordarán en las pláticas pasadas que ser un alfa implica que tú le des un propósito a tu grupo. Si tú eres el líder, tú eres el que vas a encabezar y tu imagen va a representar ese proyecto al que quieres llevar a la gente. A eso se le llama que le des un sentido de grupo y se le llama visión. La visión, no sé si alguno de ustedes recordará un comercial que hubo de la Lotería Nacional que decía, si yo me gano los 50 millones, voy a esto, ¿no? Y entonces, la señora que estaba feíta se iba a operar para traer a un galanazo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Había otro que el señor que hacía, o sea, se iba a comprar un auto que le iba a dar muchas chicas, ¿no? Entonces la visión es ya me vi, en efecto es ya me vi. Y entonces la pregunta es aquí, ¿ustedes cómo se ven? ¿Cómo se ven en el 2020? ¿Cómo se ven en el 2025? Y entonces llegamos a un punto en el que antes de decirles, ya sabemos qué es dirigir, y antes de decirles cómo dirigir, hay que entender que hay dos tipos de dirección. ¿Ustedes piensan que en una empresa todos tienen que dirigir igual? ¿Todo el que es jefe y tiene gente a su cargo tiene que dirigir igual? ¿No? ¿Por qué? A ver, una mano, que levante la mano a alguien. ¿Tú, Raúl? Perfecto, Raúl, por favor. Es que ustedes no saben, pero Raúl hizo así con los lentes, entonces dijo, yo quiero. Bueno, me imagino... Sí, nada más pegar. Me imagino que como hay distintas áreas enfocadas a distintos objetivos, es por eso que se tiene que tener una distinción, por eso la dirección es diferente. Ok, ¿alguien más que me pueda dar una opinión? ¿Otro alguien? A ver, alguien que trabaja en empresa. A ver, antes, ¿quiénes son emprendedores? ¿Ok? ¿Quiénes trabajan en empresa? Ok, entonces, la opinión de la empresa, por favor. Cuéntanos, y ya estás acaparando la atención, ¿eh? Ya estoy empezando a notar eso. Por favor, háblanos de qué diferencias existen en una empresa con respecto a los tipos de dirección. O sea, ¿es igual si es un director, un gerente, un jefe de departamento o el que te abre la puerta? No es igual. No sabría cómo definirla, sin embargo, en los roles de autoridad sé que está la autoridad impuesta y la autoridad moral, en las cuales tienen cierta dirección sobre el personal. La persona que te dice que lo hagas porque él lo puede hacer y él sabe enseñar a hacerlo, y la persona que te dice que lo hagas porque es lo que está dentro del plan de trabajo. Okay. Entonces, en una hay un testimonio tácito y en otra es nada más el seguimiento al plan de trabajo. Ok, ese es un estilo, esa es la forma de ganar la autoridad con respecto a los demás. Pero en la manera de dar instrucciones, ¿habría alguna diferencia? Sí, cuando es de una línea jerárquica, la instrucción puede ser hasta grosera, o sea, puede no haber instrucción y exigir sobre los resultados. Exacto. Bueno, vamos a ver, muchas gracias. Vamos a ver ahora cuáles son los roles de la dirección. Entonces, primero vamos a imaginar a un arquitecto que dice, vamos a construir un castillo. Imagínense que vamos a hacer la réplica de Disney. Y se imagina el arquitecto y dice, él hace los dibujos, generalmente se los pide a alguien, ¿están de acuerdo? Y él va y pone cada piedra y le echa el cemento y, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tiene que explicarle a alguien más cómo quiero el castillo, a dónde quiero llegar. Y entonces existe el estilo de dirección en el que tú le dices a un tercero que ese tercero le va a explicar al que lo va a operar.
Entonces, el arquitecto le dice al ingeniero civil, oye, tú que estás con los albañiles, mira, quiero que tenga muy buenos cimientos porque el castillo va a ser muy alto. Va a tener la torre para la princesa, a donde voy a meter a mi chica, y de pronto va a tener una cocina muy grande y va a tener una sala para dirigir a mis amigos. Y entonces se imagina el castillo enorme. Y entonces el ingeniero civil tiene que pensar, ¿cómo le voy a decir al albañil que tiene que tener cimientos? O sea, tiene que saber el albañil que va a haber cimientos para una construcción alta, pero no tiene que saber todo el detalle, ¿están de acuerdo? Él lo que necesita es saber cómo se va a ver en general y va a haber un especialista que le diga, para las ventanas tenemos que poner esto, para poner el cemento hay que poner este tipo de cemento, o sea, tiene que haber diferente tipo de gente que interviene. En todos los proyectos siempre hay diferentes áreas que intervienen. En las empresas están las áreas de recursos humanos, están las áreas de sistemas, y aunque tú tengas un proyecto de emprendimiento, va a existir eso. Ahora, imagínense, este es otro, imagínate el panadero que es buenísimo haciendo su chamba. Buenísimo, hace un pan, una rosca de Reyes, para los que no lo saben, es un pan que se vende en México, que tiene ahí frutas secas y que es riquísimo y solamente se vende en una época. Está el pan de muerto, que también es buenísimo, y entonces el panadero sabe hacer muy bien sus cosas. Y dice, ya sé, me voy a asociar con Marcos, que es buenísimo para los negocios, y entonces mira, Marcos, mi pan es tan bueno que como no lo conocen en Chile, entonces vamos a mandar la rosca de Reyes y va a ser un hitazo porque ya no hay competencia. Y Marco dice, bueno, entonces sí, tenemos que empaquetarlo y vamos a hacer la competencia a Bimbo, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer? Entonces, empiezan a llegarse de una serie de equipos, y el que tiene el sueño tiene que plasmar muy claramente la idea de a dónde quieres llegar. Pero aparte, tiene que ser claro con el intermediario, porque si el intermediario no lo entiende, el operativo no va a poder hacer su chamba, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que hay dos tipos de dirección. Está la dirección del director que sueña hacia dónde vamos. Está el director general, que se va a acercar de la gente de cada una de las áreas, de sistemas, de finanzas, y ellos tienen la idea de algo que se llama estrategias. Las estrategias son cómo tú vas a hacer llegar tu producto, tu rosca de Reyes a Chile. O sea, sí, yo soy buenísimo haciendo pan, pero Marcos es el responsable de mandar allá a Chile. Yo no sé qué tenga que hacer para que no se eche a perder, no se aplaste, llegue fresco y la gente quiera comerlo. Ese no es mi problema. Va a haber un área de mercadotecnia, va a haber un área de producción que lo empaquete. Yo solamente voy a estar horneando. Y entonces, el segundo rol es el gerente. El gerente, que es el intermediario, tiene que entender el lenguaje de la dirección de las estrategias, pero tiene que entender el lenguaje de la operación, que es cómo se hace el trabajo cotidianamente. Y entonces, el nivel de dominio que debe de tener el gerente es 50% de estrategias y 50% de operación. Esa es la razón por la cual a veces, cuando suben a alguien a una gerencia y luego a una dirección, no puede con la dirección. Y esa es la razón por la cual a veces ponen a alguien como director y tal vez no podría hacer el trabajo como gerente. Porque un gerente tiene que entender 50% y 50% para decirle al albañil, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo la mezcla mal. Si tú sigues haciendo la mezcla tan aguada, se nos va a caer la pared. Él no se va a ir a meter a operar. Él solamente le va a decir, ¿sabes qué? La pared necesita una mezcla un poco más espesa. Pero si tenemos al director, imagínense un director que va y se mete a la operación. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Va a avanzar el proyecto? El proyecto no avanza, se vuelve lento,
porque una persona tiene una capacidad limitada de energía, de horas al día, de actividades en las que se tiene que repartir. Cuando tú estás realizando un emprendimiento, lo más común que pasa es que el que tiene la gran idea, que es el director general, no quiere delegar y entonces no avanza porque pues en un momento dado estoy horneando y luego estoy armando cajas y luego estoy levantando el pedido y entonces ya se me está quemando el pan y no funciona así. Entonces, lo que necesitamos es entender que hay roles de dirección y en esos roles, cuando estamos creciendo, sí al principio no es posible a veces traer gente, pero eventualmente tú tienes que ir delegando, porque el trabajo de dirección de un emprendedor y de un director general de una empresa está en ser la cara de la empresa. Tú tienes que ir a traer clientes, tienes que ir a generar credibilidad de lo que estás vendiendo. Ya los operativos son los que tienen que hacer que eso sea real. Por ejemplo, nosotros en Lemon & Morgan ofrecemos que tenemos un servicio de reclutamiento de non plus ultra. Es decir, nosotros hacemos que el candidato que llegue casi llegue y ya se haya incorporado a la empresa, ya entienda cómo funcionan y demás. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que rápido de resultados. Entonces, yo que soy la cara, como director general, llego y le digo al cliente, hola, mucho gusto. Hola. Oye, mira, yo te puedo traer a un candidato que sea acorde a tu personalidad. Y entonces yo empiezo a evaluar cómo es la personalidad de él. No, pues es una persona que le gusta preguntar, es inteligente, entonces necesito a alguien que traiga a alguien que piense mucho, ¿no? Que dé respuestas rápido. ¿Y qué pasa cuando yo llego y le digo al reclutador qué tiene que buscar? Yo tengo que decirle, mira, el cliente es súper exigente, súper atento, le va a preguntar de todo, sí domina el tema, le gusta, tiene un temperamento súper tranquilo, entonces no podemos llevarle a alguien temperamental. Y el otro tiene que buscar a la persona así. Yo tendría que irme a meter. En el momento que yo me meto a hacer la operación, yo vuelvo más lenta la operación. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Hay 3 tipos de roles de dirección. O más bien hay 3 roles en la empresa. Está el operativo, está el gerencial y está el directivo. El operativo tiene que dominar un 20% de la estrategia. ¿Qué es el sueño? ¿Cómo es ese castillo a lo lejos, tipo castillo de Walt Disney? Ese es la imagen que él tiene que construir para que cuando esté todos los días operando, él sepa y tenga la ilusión y tenga las ganas de trabajar por un proyecto donde nos va a llevar hasta allá. Pero el gerente tiene que entender 50% y 50% operación y estrategia. Entiendo que quiere el jefe y entonces le digo al otro, pero también es responsabilidad del gerente decirle al jefe, ¿sabes qué? La estás regando. Esos cimientos no aguantan 20 pisos como quieres, solamente aguantan 6 o aguantan 3. Entonces, si tú lo haces así, corres un riesgo. Se vale, para eso tienes gente, te allegas de gente que sea inteligente y gente que domine su tema. Necesitas de ese tipo de gente, pero al final el director general es el que toma la decisión de a dónde vamos y a dónde no vamos. Y el director general tiene que conocer un 80% de estrategia y un 20% de operación. ¿Por qué un 20%? No puedo definir que yo mando a Chile las roscas de Reyes, el pan de rosca de Reyes, si no entiendo que a lo mejor el conservador que le estamos poniendo al pan solamente dura un día y resulta que el transporte son 3 días. Entonces, si son 3 días de transporte, pues ya llegó echada a perder o enlamada o con bichitos. Entonces, yo tengo que entender la operación, pero no tengo que saberlo hacer. Entonces, sí es importante saber dominar la operación de la empresa a la cual perteneces. De hecho, una recomendación que se hace a los empresarios es que todas las áreas de dirección deben de pasar por los puestos operativos para que entiendan cómo el cliente vive la experiencia de su producto. Entonces, sí te tienes que involucrar, pero tienes un límite, porque en la medida en que la gente se involucra más en la operación, en ese momento
el negocio se bloquea. El negocio no va a crecer más. Entonces, vas a llegar a un punto límite. Y de pronto la nómina va a seguir corriendo, los gastos siguen corriendo, pero ¿y hasta qué punto tú puedes aguantar eso? O se vale decir, no quiero crecer más, pero pues creo que nadie llegamos a decir, pues yo nada más quiero tener un localito de 10x10 y ya, hasta ahí, ¿no? ¿Tienen alguna duda de cómo funcionan los roles? En la gráfica lo pueden ver, el operativo son manos grandes y conocer un poco de la idea. El gerente 50 y 50 y el director es el que conoce la idea. Todos ustedes de aquí me imagino que son directores, ¿no? ¿Quiénes aquí vienen para ser jefes de sí mismos? Entonces ustedes son los que tienen la idea. Dice, ¿sí o no? ¿Qué pasó? En fin, este diagrama está planteado en base a una metodología de planeación estratégica que se llama Hoshin Kanri. Quien quiere involucrarse un poquito más en la terminología es bastante interesante porque lo maneja de una manera muy sencilla el autor. Ahora, hablemos de los brazos. Ya sabemos que necesitamos gerentes y las áreas comunes de una empresa, como manejamos ahí, como verán, pues está el área legal, el área de sistemas, el área de recursos humanos. O sea, todas esas áreas son las áreas comunes. Si tú estás empezando tu negocio, de alguna manera sí tienes que considerar que esas son las áreas, aunque tú estés haciendo todo. Porque eventualmente, cuando tú haces todas las actividades, lo que suele pasar es que se te olvida alguna de ellas y entonces cometes una omisión. Generalmente nadie atiende el tema legal, ¿no? Y ya que tenemos un problema es cuando corren con el abogado y lo poquito que habíamos ganado ya valió en el negocio, ¿no? Entonces, es importante considerarlo. Ahora, vamos a hacer otro bonito ejercicio. Ahora, Carlos, ¿tú quieres participar? Por favor, un aplauso para Carlos. Acá mirando a la cámara, saludando a la cámara, por favor. Imagínate, Carlos, que tenemos que alcanzar la mochila que está hasta allá, pero tú estás ahí y entonces no va a hablar, gracias. Tú tienes que alcanzar, hay una mochila del otro lado del extremo, pero él no puede llegar a la mochila. ¿Qué tendría que hacer? Imagínense que ustedes tienen un sueño y quieren alcanzarlo, pero no tienen cómo alcanzarlo. ¿Qué tendría que hacer? Pedirle a alguien que lo haga o pedir ayuda de alguien que le alcance. Entonces, ¿quién dijo pedir ayuda? Es que no le veo su gafete, por favor. Manuel, pase con nosotros, por favor. Muy bien, Manuel. Entonces, si ellos dos se agarraran de la mano, no, pero tú estás acá, tú no te mueves porque tú eres el de la idea. ¿Alcanzarían? ¿Alcanzarías? Entonces, ¿qué más necesitarías, Carlos? Otra persona. ¿Quién viene a ayudarle, por favor? Por favor. Ese voluntario me encantó. Y llega Alberto y ya alcanzan. Y entonces, espérenme, es que eso pasa en las empresas, ¿no? Y entonces, si no alcanzamos, ¿qué tenemos que hacer? Traer a Lourdes a ver si ya alcanzamos, por favor. Muy bien. Pues eso es. Yo creo que vamos a necesitar a las dos porque no creo que todavía lleguemos. Y quiero que se imaginen, muy bien, gracias Lourdes, esa es la participación. Quiero que se imaginen que, ¿se acuerdan de esta serie de los Cuatro Fantásticos? ¿Cómo se llamaba el señor que se estiraba? El elástico, pero ¿cómo se llamaba? Richard, exacto. ¿Y qué hacía él? Él simplemente pensaba y se estiraba, ¿no? Cuando tenemos gente a nuestro cargo, eso es la gente. Es una extensión de nuestros brazos. Pero la diferencia es que nosotros tenemos que decirle qué hacer. Ahora, no siempre esa extensión es un empleado. También un proveedor es tu extensión.
Tú estás contratando a alguien y la gente tiene que hacer lo que tú quieres. Y hay veces que hay proveedores que te dicen, ya les pagaste, ya les diste, y te dicen, no, yo no hago eso. ¿Sí o no pasa? Pues no, ellos son la extensión de nosotros y tienen que hacer lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que tener claro nuestra visión para después explicarle a ese intermediario cómo queremos que se hagan las cosas. Entonces, Carlos, tú tienes que decirles cómo quieres que te traigan la mochila, gracias, porque son una extensión de tu brazo. Entonces, ¿cómo le dirías? Bueno, por favor, necesito que Lourdes, con las 2 manos, recoja la mochila. Después se la pase a la otra compañera Lourdes. Después a Alberto. Después a Manuel. Y listo. Gracias. Perfecto, ese fue un trabajo en equipo. Gracias. Ya se pueden sentar, gracias. ¿Vieron qué fácil es ahora? ¿Sí fue fácil o no? Sí, muy fácil, más fácil. ¿Cuándo es fácil? A ver, más fácil. ¿Cuándo se vuelve más fácil la tarea? ¿Muchos? ¿Somos muchos? A ver, ¿le pasas el micrófono, por favor? Se vuelve más fácil cuando somos muchos, somos un equipo. Se vuelve más fácil cuando somos muchos si todos sabemos a dónde vamos. También se puede hacer la tarea cuando son pocos, si saben a dónde van. O sea, la intención es encauzar el esfuerzo hacia lo que necesitas. Marco, nos ibas a decir otra cosa. Gracias. Bueno, se vuelve más fácil cuando hay cooperatividad, cuando están de acuerdo y cuando van por un mismo objetivo, cuando la dirección va por un objetivo y pone de acuerdo a su personal. Exacto. Exacto, eso es importante, ir por el mismo objetivo. ¿Alguien más quería decir? Venga, Daniel. También algo importante es la comunicación, porque digamos, si el gerente no se comunica con el director, entonces, bueno, en el ejemplo que puso de El Castillo, a lo mejor el operativo hace unos malos cimientos y el gerente no se comunica con el director porque le cae mal y le dice así, ¿no? Entonces a él se le ocurre ponerlo de 8 pisos y pues obviamente ese proyecto va a ser una catástrofe porque no hubo comunicación. Qué interesante y muchas gracias por tu aportación. Esto es importante porque muchas veces, o sea, no debemos de olvidar que estamos trabajando con gente. Entonces, trabajar con gente significa manejar emociones. Si tú no inyectas la emoción de tu proyecto, de tu visión, pues la gente se desconecta. ¿Por qué la gente va a hacer algo que es tu sueño? O sea, ¿por qué tengo que participar en tu envío de las roscas de Reyes a Chile si yo siempre he odiado el pan? ¿No? O sea, sí, es que me dicen que engordo con el pan y entonces el tema del dulce no me funciona. O sea, debes de atraer gente a tu equipo que quiera llegar a donde tú quieres llegar, que sueñe con ese castillo igual que tú, pero también debe de haber ese tema de empatía. Y de hecho, normalmente sucede, o sea, es muy chistoso porque cuando se hace el reclutamiento y selección de personal, generalmente la gente hace una descripción de necesito que tengan maestría en Estados Unidos, que tengan una carrera en una universidad privada y sí, que tenga estos conocimientos, pero la realidad es que si yo presento a 3 candidatos con las mismas características, van a contratar al que le caiga mejor. Y si de pronto, y créanme qué pasa eso, presentas a un candidato que ni tiene la licenciatura, ni tiene la maestría, pero le cae bien, lo contrata. Entonces, ¿por qué pasa? Porque somos seres humanos y lo que buscamos es tener una empatía, una comunicación. Entonces, en la parte de dirigir, significa tener claro a dónde vamos, comunicarlo adecuadamente, pero también significa que tu equipo de trabajo vaya todos juntos trabajando al mismo ritmo y eso cuesta mucho trabajo. Y para eso estamos aquí. Justo hoy vamos a hacer ejercicios de eso. Esta reflexión me encanta. Curiosamente yo la busqué en Google y resulta que 4 o 5 personas se adjudican esta misma reflexión. Lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que lo sabe.
¿Y esto por qué lo ponemos? La realidad es que como directores generales estamos obligados a conocer de todo, pero no somos especialistas en todo. Para eso traes a un especialista de cada una de las materias. Entonces, cuando no lo sabes, se vale decir no lo sé, pero tienes que buscar al mejor. Cuando estás haciendo un emprendimiento, cuesta mucho trabajo pagarle al mejor, pero puedes conseguir, por ejemplo, a un consultor que, oye, fíjate que necesito que me hagas los contratos para exportar a Chile porque pues las reglas allá son distintas y yo tengo que cubrirme de todos los temas de salubridad y alguien que me ayude a hacer los trámites de salubridad porque yo no sé qué piden allá. Entonces, tienes que buscar a los mejores, tienes que tener la humildad de decir, traigo al mejor y tener cubiertos todos los flancos. Tener la certeza de que lo que estás haciendo se va a cumplir porque tienes a los mejores y los mejores deben de creer en tu proyecto como tú crees en ellos. Entonces, se vale decir que lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que lo sabe. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es tu visión? Tu visión es ese sueño del que hablamos. Tu visión es ese castillo, es imaginarte que estás exportando, es imaginarte que abriste la mueblería, pero ya tienes un sueño. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que yo les digo, vámonos todos de vacaciones. Por favor, en su libreta anotan 3 cosas que llevarían para las vacaciones, por favor. Tienen 3 segundos, por favor. 3 cosas que echarían a la maleta. Nada más 3, Lourdes, nada más 3. Listo. Díganme, de todos, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos pensaron que íbamos a la playa? Levántenla. 75% de la gente más o menos consideró que vamos a la playa. Lo normal es que todo el mundo considera que vamos a la playa, pero ¿qué creen? Me los iba a llevar a Canadá a esquiar. ¿Pasa o no pasa que de pronto el director dice, vamos a hacer esto y para todos significa cosas distintas? Si tú no comunicas qué significa eso que quieres, yo quiero el castillo, sí, yo me imagino el castillo de Disney, sí, ya tengo la imagen como el de Disney, pero ¿dónde va a estar el castillo? ¿Lo vamos a hacer de arena en la playa? ¿Lo vamos a hacer en las montañas? Se vería muy coqueto en las montañas, sería muy romántico en las montañas, ¿verdad? Pero entonces yo te invito a que reflexiones tu visión, ¿qué es? ¿Cómo la vas a llevar a cabo? ¿Cuándo se va a ejecutar? ¿Dónde se va a ejecutar? A esto le llamamos tener nombre y apellido. O sea, no puede haber un niño sin nombre y apellido, ¿están de acuerdo? Entonces es lo mismo. Tú tienes que decir, ¿saben qué? Las vacaciones son en Canadá y por lo tanto está haciendo un mendigo frío ahorita y te tienes que llevar algo bien calientito. Suena fácil, ¿verdad? Si yo les digo ahorita el qué, cómo, cuándo y dónde de su proyecto, ¿lo tienen? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿2015? ¿2020? ¿2018? Y entonces de ahí se parte, ¿se acuerdan de la línea? De ir de un punto a otro. El punto es, ¿dónde estás hoy? ¿A dónde quieres ir? Y toda la gente va ahí adentro. Entonces todos tienen que tener claro a dónde vas, cuándo vas y qué significa eso. Y entonces cuando decimos qué significa, es cómo te ayudan tus colaboradores. Ellos saben qué significa esto. Y entonces les voy a poner un par de ejemplos. En una de las empresas en las que nos han llamado para hacer estos ejercicios de aprender a dirigir, nos sentamos con todos los gerentes, las cabezas de las áreas. Y le digo a la de recursos humanos,
¿cómo mides a tu gente? ¿Cómo sabes que esa persona ya hizo bien su trabajo? Y me dice, bueno, pues su trabajo es reclutar personal, entonces pues tienen que atraer gente. O sea, en el momento en el que la persona ya trajo a los candidatos y se contrató, en ese momento tú ya dices, hizo perfecto su trabajo. No, hizo bien su trabajo hasta que medimos que esa persona dura 1 año. Entonces, ¿cuál es la instrucción que normalmente le dan a la gente? Tienes que reclutar y la miden si dura el candidato 1 año. Entonces, la instrucción no es reclutar. La instrucción es tú tienes que traer candidatos que duren al menos 1 año. La diferencia es radical, porque entonces yo reclutador empiezo a ver que la persona ha durado menos de 6 meses en sus empleos, entonces no lo traigo, porque sé que no va a durar el año. Entonces, si tú eres claro con lo que necesitas en las áreas te van a responder mejor. Ahora, vamos a otra parte, con la abogada. ¿Cómo mides a tu gente? Pues hacen contratos. ¿Esa es la medición? ¿Que hacen contratos? No, bueno, es que necesito que pues, los contratos estén al día y estén firmados y todas las áreas los hayan aceptado, los clientes hayan aceptado los cambios que se van haciendo cada año por los incrementos. Entonces, espérame, no estás midiendo a tu abogada por los contratos que hace, porque entonces en el momento en que le da print al contrato, ya en ese momento ya hizo su actividad bien. Entonces, tu instrucción es incorrecta. Tú tienes que hacer que ella entienda que su responsabilidad es tener todos los contratos al día. Y entonces la instrucción cambia totalmente porque ella, o sea, la abogada, va a tener que tener una lista de controles donde se vean que los contratos se van venciendo y van a tener que estar más cerca de las áreas que negocian otro tipo de contratos como uniformes o las mismas instalaciones, el local. Imagínense ahora en la parte de sistemas. ¿Cómo mides a la gente? ¿Cuál es la responsabilidad? Y entonces aquí yo te pregunto, de todas las áreas que ya platicamos, recursos humanos, laborales, sistemas, de la gente que está trabajando contigo, ellos tienen claro qué significa tu visión para ti. O sea, tú dices, yo quiero el castillo. Y para mí, la visión se cumplió en el momento en que tengo el castillo. Pero, ¿qué tiene que hacer cada uno de los integrantes? ¿El castillo vacío? Quiero el castillo ya con gente, quiero el castillo para rentarlo, quiero el castillo para tener huéspedes, lo quiero como museo. ¿Cuándo la gente ya sabe que cumplió la tarea? Y entonces es la pregunta, ¿en tu proyecto la gente sabe? ¿Sabe qué significa cada una de las tareas? Y entonces, tú les pagas día con día, quincena con quincena o mes a mes, dependiendo del estilo que se tenga en cada uno de los países o de los estados. ¿Y cómo mides que hicieron su trabajo? Si tú no tienes un indicador que cada periodo, que puede ser cada 6 meses normalmente, mida a la gente en relación a su trabajo, es cuando empiezan a decir, oye, empiezan con los chismes, ¿ya viste que a fulana le dan chance de llegar tarde? Pues sí, a lo mejor llega tarde, pero tiene los contratos al día, ¿no? A ti te interesa que tenga los contratos al día. Oye, ¿ya viste que los de sistemas se la pasan chacoteando todo el día? Y empiezan con los chismes. O sea, buscamos igualdad como empleados cuando las actividades son diferentes. Y tú como director o como gerente, cuando tienes gente a tu cargo, tienes que entender esas diferencias. Porque tu objetivo no es que esté bonito, que esté feo, que te traten bien, o sea, lo que necesitas es que todos lleguen a ese objetivo. Y sí, a toda la gente se le trata bien, pero todos tienen que tener claro cuál es su objetivo con respecto a tu meta. Y después tienen que tener claro el tema de respeto y de colaboración y trabajo en equipo. Entonces, ser director es, por una parte, eres muy bueno en lo que haces. Eres buenísimo en panadero, eres buenísimo en lo laboral, buenísimo en sistemas, buenísimo en recursos humanos. ¿Buenísimo en qué? Buenísimo en algo que te está llevando a hacer ese proyecto. Pero no debes de perder de vista que tienes que administrar tareas y tienes que administrar gente.
Y en cada una de esas actividades hay cosas distintas. En esas actividades tenemos lo que sabes, pero tienes que organizar tareas. Y en el momento en que ya empieza la actividad cotidiana, ¿cómo le das prioridades a las tareas? ¿Cuál es más importante? Y entonces hay una metodología que te dice en un cuadrante, esto es más importante y esto es urgente. ¿Y realmente estás trabajando en base a lo que necesitas? Esa metodología funciona cuando no tiene sentido para dónde vas. Pero si tú tienes fechas para realizar actividades, automáticamente las prioridades se organizan. Y entonces tienes que hacer que la gente trabaje en pro de esas actividades. Entonces, solitas las actividades se organizan por prioridades. Luego tienes que supervisar que las actividades funcionen. En el reclutamiento a mí me encanta que cuando me siento con un prospecto a dirección, y me ha pasado que a dirección general sucede, les digo, bueno, ¿y tú cómo supervisas que la gente haga su trabajo? No, pues todos los días hacemos una junta. O sea, sí. Y que hagan la junta les garantiza que el trabajo esté hecho. Y es bien común que la gente piense eso. Supervisar es hacer eso que hicimos aquí. Tú caminas con la gente paso a paso y le vas diciendo, no, espérate, ya te fuiste muy a la derecha, no, muy a la izquierda. Imagínense que estos señores hacen las juntas. Y ya hiciste esto. Me pasó en una empresa que pidieron una instrucción, se construyó un software que tenía que tener una adaptación al mercado de Chile. Y mandaron el software con la versión mexicana. Entonces, cuando se sientan en la reunión, le dice el director al gerente, oye, ¿ya realizaste esta actividad? Y él dice, sí, ya lo probamos, ¿no? Y funciona perfectamente. El gerente le preguntó al operativo, ¿ya lo hiciste? Y el operativo, que es comodino y que no está enfocado a la visión, le dice, sí, ya lo hice. Ese es un indicador común de cuando la gente no está a gusto en el trabajo. Cuando no estás a gusto, saboteas el trabajo. Cuando no estás a gusto, no haces lo que te piden. ¿Por qué? Hacen como que me pagan, pues hago como que estoy trabajando. Entonces, regreso al punto. Le preguntan, ¿y modificaste el software? Sí, lo modificamos. Llega el software al otro país y resulta que no funciona porque está configurado con especificaciones mexicanas. Imagínense la pérdida económica que eso representó. Entraron a trabajar demorados en días porque hubo que modificar la versión aquí y volverla a mandar. Se hizo un doble gasto porque lo que se llevaba era un software y un hardware, entonces, o sea, se llevaban los fierros instalados con el equipo y el aparato funcionaba ya. Y se tuvo que hacer el gasto doble por la adaptación. Entonces, ¿qué pasa cuando no verificamos? ¿Qué pasa cuando no nos fijamos en qué está haciendo la gente? Cuando no lo dirigimos. O sea, ustedes verán que este ejercicio de los ojos vendados es de lo más simple, pero es lo más gráfico de qué es dirigir. Dirigir es que tú vayas con la gente y le digas, ¿cómo vas? Necesito esto. Te acompaño, ya te equivocaste, gírate un poco más a la derecha, no un poco más a la izquierda, ahora gírale 360 grados. O sea, es hasta definir estándares. De pronto, este ejercicio lo hicimos en otra parte, donde tenían que dibujar algo y alguien decía, dibuja una línea perpendicular y el otro no sabía que era perpendicular, ¿no? Y entonces, hasta te ríes, dices, ¿cómo puede ser posible que no sepas que es perpendicular? La gente no está obligada a saber lo que tú necesitas. Nadie está obligado. Tú necesitas comunicarle a la gente qué quieres, cómo lo quieres y en dónde lo quieres. La otra parte es gestionar personal. Ok, ya tenemos las metas definidas, ya todos somos felices. ¿Y luego qué sigue? Resulta que no se llevan bien. No, es que fulana habla un montón. En una empresa me tocó que una chica le decía a la otra, es que me molesta tu tono de voz.
Imagínense qué resultado laboral va a dar a alguien que dice, me molesta tu tono de voz. O sea, necesitas integrar equipos donde la gente se sienta a gusto trabajando en equipo, que se sienta a gusto haciendo las mismas actividades y que tenga la suficiente empatía para que si yo te digo, Uriel, tu trabajo está mal hecho, la gente no se sienta ofendida. Oye, me estás diciendo que lo estoy haciendo mal, por favor dime cómo lo hago bien y entonces vamos a obtener un mejor resultado y yo me voy a volver mejor persona. Pero ¿cuántos tienen la madurez de hacer eso? ¿Por qué? Porque no te lo dicen de la forma adecuada y porque a veces el director tiene dificultades también para comunicar eso. Entonces, está la parte de que tienes que ser buenísimo en tu tema. Está la parte en que tienes que saber gestionar las tareas y si el reto era poco, tienes que saber cómo hablarle a la gente, cómo involucrarla, cómo hacer que sientan esa energía de lo que estás haciendo. Hay que desarrollarla, hay que motivarla. Y entonces hablamos de un tema de comunicación. Y aquí llega lo divertido, entramos a la etapa de la dinámica. Todos ustedes, incluso en la web, tienen unos diagramas. Esos diagramas tienen un dibujo. Ustedes tienen un sobre que es A, B, e intencionalmente no lo saquen todavía, e intencionalmente no lo vean, por favor, e intencionalmente cada uno lo tiene distinto. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dictar a alguien el diagrama. Entonces, ¿me ayudas con el...? Tú tienes el diagrama A y ya vimos que ya lo viste. Entonces, a ver, Alicia, tú no has pasado. ¿Nos ayudas, por favor? ¿Tu nombre es? Yair nos va a ayudar con el diagrama A. Nadie vea el diagrama A. En sus notas hay una hoja blanca. Por favor, van a dibujar las instrucciones que Yair nos empiece a dar con respecto al diagrama. Hay que subirlo, por favor, con respecto al diagrama. Es el diagrama A para los que nos están viendo en la página web. Dame un segundo, por favor. Yair, te pedimos que te levantes para que los compañeros desde la página web nos identifiquen quién está dictando allá a la cámara y tú no vas a ver, bueno, sí puedes ver qué está haciendo. Y el objetivo es que Yair haga que el diagrama A se dibuje aquí. Pero ustedes van a seguir las instrucciones de Yair también, por favor. ¿Listos? ¿Alguien tiene una duda de qué tienen que hacer? Hay que dibujar lo que Yair nos pide. ¿Ok? Tú no puedes ver, por favor, no puedes ver. Tú también tenías el A, ¿no lo viste, verdad? Ok, muy bien. El micrófono, por favor. Ahí, listo. ¿Qué vas a dibujar? Un conejo con una oreja doblada. Ok, dilo más fuerte. Un conejo con una oreja doblada. Ok, entonces vas a dibujar un conejo con la oreja doblada. Ustedes tienen que seguir las mismas instrucciones, por favor, tienes que mirar a la cámara. Y entonces ves de reojo. Pero ella no puede ver tu diagrama, recuérdalo. La oreja izquierda es la que tiene que ir doblada. ¿Era la otra izquierda o la otra? No puede verlo ella. Básicamente las orejas es el cuerpo del conejo es del mismo tamaño que las orejas. Mira, está viéndolo totalmente, así que te invito a que te pases de este lado, porque así ella no lo ve. Muy bien. Ahí, ya puedes. ¿Qué más? ¿Qué más? Sus brazos son demasiado pequeños y están pegados a los costados. Bueno, respectivamente cada uno a su costado. Sus patas son... ¿Cómo podría explicar? ¿Alguien más que tenga el diagrama A que quiera ayudar al compañero porque se está ahogando? Venga, pasa, Marco, por favor. Gracias. Gracias, compañero, gracias.
Diagrama, segundo intento. Vas a hacer un círculo que es su cara. Ok, ahora un círculo abajo que es más grande que su cara. Estás viendo a la cámara. Ok, ahora sus patitas las vas a hacer viendo las puntas hacia los lados derecho y lado izquierdo. Dos patas un poquito grandes como del tamaño de su cara, a proporción de su cara. A proporción de su cara. Eso, del otro lado. Sus manitas pegadas al cuerpo, chicas. Pegaditas, así, eso, muy bonitas. Le vas a poner una naricita en la parte de abajo, redondita, o más bien como triangular con punta redondeada. Más abajo, más abajo. Gracias. Y nada más que volteando el círculo, la parte más grande arriba y la parte más pequeña. Eso. Triángulo, no un triángulo, un triángulo. Pero parado un triángulo, no al revés. Aparte, abajo la base, ok, ahora hacia arriba. Ok. Y sus dos ojitos, dos puntitos. Y ahora sí, unas orejas extremadamente grandes, hasta donde te alcance. Esa doblada, esa que vas a dibujar doblada, grande, extremadamente grande, hasta arriba. Y la de tu derecha, doblada. Muy bien. ¿Qué falta? ¿Alguien? Falta Sí, claro. Sí, claro. Okay. De tu lado izquierdo vas a hacer un medio círculo, pero haciendo una línea, dos puntitos. Una línea, dos puntitos, como bla, papá, bla, papá. Una línea, bla, papá, bla, papá. ¿Escuchan? Y quedó claro que era el bla, papá, claro. Bla, papá. Excelente. Y abajo ponle Magda Morgan. Tu firma y la fecha. ¿Listo? ¿Puedes firmarle, por supuesto? Eso. Muchas gracias a los compañeros. ¿Qué notamos? Bla, papá, esa es la instrucción que se lleva el Oscar. Nunca había escuchado algo así. Gracias. Nunca había escuchado así. Te has ganado el Oscar. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que tenemos un mensaje que tiene que ser entendido. ¿Qué pasa si hablan dos personas distinta lengua? ¿Se entiende? Digo, el diagrama de la comunicación está más que visto cientos de veces, pero parece a veces que no lo conocemos. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, y a veces hablar el mismo lenguaje significa que tengas un código similar. No podemos decir palabras que, aunque estemos hablando la misma lengua, en este caso español, pues para cada persona signifiquen cosas distintas. Y luego el canal de comunicación debe de ser el adecuado. ¿Están de acuerdo? A veces hay quienes piensan que mandar un correo electrónico es que ya dieron la instrucción y ya informaron. ¿Ustedes creen que mandar un correo electrónico es la manera correcta? ¿Qué es lo que se ve aquí? Necesitamos una retroalimentación de qué está pensando el otro. Y a veces dar la instrucción significa que si yo le estoy explicando a Lourdes, si me hace caras, pues con eso me está diciendo que no me está entendiendo, ¿no? Y si de pronto duda su lenguaje corporal, ¿qué me dice? O que ella claramente me diga, no lo sé, ¿no? En una empresa me tocó que al director del área le decían, pero dime cómo hacerlo. Y la señorita se lo dijo, era gerente, y le decía, director, por favor, dime cómo hacerlo. Y él decía, pues es tu materia, es tu especialidad, tú hazlo. Y ella, pero es que nunca lo hemos hecho, era una empresa de 6,000 personas, o sea, no estamos hablando de una empresa chiquita. Pero es que dime, por favor.
Después del tercer dime por favor, yo le dije, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto, esto. Cuando se retira la señorita, el director me dice, ¿cómo osas decirle qué hacer? Se va a ofender. ¿Cómo se va a ofender si te está diciendo que no sabe qué hacer? Entonces, tú tienes que ir midiendo la respuesta de la gente cuando diriges. Si tú das una instrucción, si te están entendiendo, no tan simple como eso. Eso nadie te lo dice, pero la realidad es que muchos de los proyectos fracasan porque no te das cuenta que la gente no te entiende. Otra manera, a ver, díganme medios de comunicar y medios de informar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre comunicar e informar? Comunicar es que yo tengo una retroalimentación de lo que estoy dando. Y por ejemplo, en comunicación organizacional, lo que se tiene que hacer cuando lanzas un boletín o un periódico o algo, es que tú creas el dummy y antes de lanzarlo al público, tú le llamas a los empleados y les dices, a ver, ¿cómo entiendes esto? De esa manera tú estás midiendo si lo que se pone en el periódico o lo que se pone en la revista está mandando el mensaje que quieres. ¿Qué pasa si no lo haces? También en mercadotecnia se hace lo mismo. Tú haces un diseño de un anuncio, te juntas a un grupo de 10, 20 personas que tiene el perfil de tu nicho de mercado y le preguntas, ¿qué estás entendiendo de esto? Tú estás midiendo la respuesta. Eso es que tú empieces a medir la comunicación. Pero informar sale en el diario oficial que a partir del día de mañana no podemos circular 2 veces a la semana. ¿Te preguntaron? ¿Te pareció? Te amuelas, ¿no? Eso es informar. Entonces ya vimos que el correo electrónico te informa, no te comunica. El periódico, de alguna manera, pues también te informa porque no te está preguntando. ¿Qué otros medios tenemos que nos informen? Las páginas web, ¿qué más? Las noticias, pero tú como líder, ¿qué usan? Se ha puesto de moda el WhatsApp, ¿no? Eso. Exacto. Y entonces eso no nos asegura que la gente haya entendido lo que necesitamos. Entonces, necesitamos saber eso. ¿Exacto? Bueno, ahora, retomando. ¿Qué cosas debes de eliminar cuando das instrucciones? Los juicios de valor. Es grande, es pequeño, lo que veíamos en el conejo aquí. ¿Es grande o es pequeño? ¿Es chico o es grande? ¿Es bonito o es feo? Eso es un juicio de valor. Todo aquello que signifique algo para las personas, de acuerdo a su experiencia, es un juicio de valor. Por ejemplo, nosotros cuando contratamos personal les decimos, ¿qué esperas de una empresa? Y todo el mundo me dice, crecimiento. ¿Qué es crecimiento para ti? Crecimiento para unos es que me des más sueldo. Para otros crecimiento es que los subas de puesto. Pero ¿y qué pasa cuando ya no los puedes subir de puesto? Ah, crecimiento es que me des más conocimiento y yo me vuelva experto en tu materia. Ah, crecimiento es que me mandes al extranjero. Entonces, si yo encuentro una palabra que significa unas cosas distintas, tienes que sustituirla. No se la puedes decir así al empleado. Y si se la dices, le tienes que decir, entendiendo cómo, por ejemplo, decimos, vamos a crecer en el mercado. Todo el mundo, me ha tocado empresas que dicen, nuestro objetivo 2020 es crecer en el mercado. Y todos corren, sí, vamos a crecer. Sí, pero ¿qué significa crecer? Necesitas más participación en el mercado, necesitas vender más, necesitas menos gente, automatizar, mayor tecnología, cuando la gente sabe que ya hizo su trabajo. Entonces, si vas a comunicar algo, no uses juicios de valor. La otra es unifica criterios. Da un paso más grande, un paso enfrente. ¿Qué es unificar criterios? Vamos a dar los pasos de 30 centímetros. Define un criterio que sea similar para todos, en donde todos lo entiendan. Esto es como hacer tu índice, tu glosario. Cuando tú vas a empezar a generar una relación con un empleado nuevo, tienes que empezarle a decir qué significan para ti las palabras. Porque de pronto, seguro les habrá pasado, quién sabe, con el primo de un amigo me ha pasado, que te dicen, tráeme la cosa que está ahí encima. Y hay quien la lleva.
¿no? ¿Qué es el cosito, dirían los colombianos? ¿Qué es la cosa? ¿Dónde se encima? O el clásico que... La de esa del deseo. Llegas al refrigerador y te dicen, mi amor, ¿dónde está el postre? Ah, pues está ahí, luego. Sí, ¿dónde ahí? O sea, por Dios, dime, ¿en qué cuadrante? ¿No? O sea, unifica criterios. En el ejercicio se da, ¿no? A la derecha, a la izquierda, a la otra derecha, a la otra izquierda. Desarrolla criterios. Esto es diferente al anterior. ¿Qué queremos decir aquí? Si yo no estoy, ¿cómo debe la gente de actuar? Entonces, si hay un caso, por ejemplo, de un hotel boutique que hace sus compras masivamente, pero le define un presupuesto al gerente general para emergencias. Entonces, el gerente general, en el momento, si un cliente llega y demanda algo, oye, es que no es posible que no haya esto, él tiene ese presupuesto para ejercerlo. Puedes irlo a comprar a la tienda de la esquina y tienes feliz al cliente. Pero ¿cuándo es válido eso? Entonces, yo le digo al cliente, al empleado, oye, esto sí aplica por esto y esto no. Entonces, tú debes de plantear los supuestos y debes de empezar a hacer una lista de supuestos que suceden en la empresa. A eso normalmente se le empiezan a definir con políticas, reglamentos y demás. ¿Por qué? Porque cuando las cosas empiezan a suceder, empiezas a crecer y empiezas a tener más empleados o tienes rotación de empleados, vuelves a empezar. Y entonces hay que volverle a explicar el glosario al que llegó. Entonces eso te lo ahorras haciendo procedimientos, haciendo demás cosas. En resumen, cuando se trata de comunicar, tienes que evitar juicios de valor, tienes que definir criterios, tienes que definir claramente cuál es tu meta para que todos en el momento de transportarse de un lado a otro puedan llegar. Pero cuando hablamos de dirigir, tú tienes que tener en cuenta que la gente tiene que soñar lo que tú quieres. Para integrar un equipo, tú tienes que venderles el idealismo de tu proyecto, tienes que venderles el idealismo de tu área y sin importar el tipo de generación que son, millennial, baby boom, X, etc., la gente te va a responder bien cuando comparten ese idealismo y ese propósito. Entonces, yo quiero sembrar una idea en ustedes. Ya saben que tienen que ser muy buenos en su materia, que tienen que administrar personal y que tienen que administrar las tareas. Pero el mundo no paga a los hombres por lo que saben, sino por lo que hacen o inducen a otros a hacer. Ustedes desde la trinchera en la que estén pueden hacer lo que quieran, pueden llevar a la gente hasta donde quieran. Lo importante es que ustedes aprendan a dirigir un ideal, aprendan a dirigir las tareas y aprendan a encauzar los esfuerzos y la energía de la gente. Entonces, ¿quién de aquí puede dirigir? ¿Quién puede ser líder? Yo. Perfecto. Eso es todo por mi parte. Soy Magda Morgan. Pueden volver a ver el video si gustan en Vía Lab y estamos en contacto con ustedes. Va a haber un taller que vamos a impartir donde se va a definir las actividades detalladas de cada una de cómo vas definiendo en tu visión las etapas paulatinas, cómo vas a dar instrucciones, cómo ya en base a su ejercicio real, cómo puedes hacer que las cosas pasen. Al final, ser un director significa hacer que las cosas pasen. Pues muchas gracias, el tiempo se nos acabó, fue un placer estar con ustedes.